Parte 3 del libro La clave de los negocios del autor William W. Atkinson. Capítulo 6. La preaproximación. Casi todos los autores que escriben sobre el arte de vender dan suma importancia a lo que llaman la preaproximación, indicando con este término los preliminares que conducen a la aproximación o entrevista con el comprador. Lo que hemos dicho en el capítulo que lleva el título de la mente del comerciante es realmente una parte de la preparación de la mente del comerciante para la primera entrevista con el comprador. Pero hay todavía más en esta preaproximación. La preaproximación es el planteo de la campaña, organización de la victoria, como suele decirse. Es la acumulación de pertrechos por la lucha y manifestación de la estrategia. McBain dice: la preaproximación es la base fundamental sobre que el comerciante edifica, comprende toda la información por él obtenida y que puede serle de utilidad al hacer su aproximación al cliente. Una transacción, en efecto, tiene parecido con la elevación de una chimenea, en la que se gasta más tiempo montando los andamios que en construir la chimenea misma. En primer lugar, una parte muy importante de la preaproximación es el correcto conocimiento de los artículos objetos de la transacción. Bastantes gentes corren a la aproximación sin saber lo que se venden. No es bastante conocer calidades y precios. Cada cual debe conocer sus géneros de cabo a rabo, interior y exterior, desde la primera materia al artículo elaborado. Ha de conocer sus géneros a fondo, a fin de tener plena información concerniente a ellos y tener la mente libre para la estrategia de la venta. ¿Qué pensaríamos de un naturalista incapaz de distinguir un animal de otro? Y sin embargo, muchos comerciantes ignoran lo que se traen en manos. Un comerciante debe comprender sus mercaderías tan profundamente que le sea posible escribir un tratado sobre ellas o explicarlas ante un auditorio de expertos, exponiendo sus cualidades y principales puntos característicos, y no porque haya de hacer gala de sus conocimientos técnicos para con el comprador, que probablemente se aburriría, sino sencillamente para saberlo y tener conciencia de lo que vende. El vendedor que conoce bien sus géneros coloca su planta en una sólida roca y no puede ser barrido en tanto que él edifica sobre la arena del escaso conocimiento. Está siempre en peligro. Pero el dato más interesante de la preaproximación es el conocimiento del cliente. Adquiéranse tantos datos como sea posible, referente a su carácter, hábitos, gustos y repugnancias. El mismo McBain dice: realmente no existe informe sobre un cliente en perspectiva que pueda decirse de poco valor. Por otra parte, el conocimiento de una o dos características de la persona que ha de aproximarse pueden ser consideradas suficientes, supliendo las otras la clara intuición del mercader. Se supone naturalmente que el comerciante conoce el nombre de cliente, pues este es el primer requisito, y el resto y lo demás se agrupa en torno según su importancia. Los datos concernientes al futuro parroquiano pueden obtenerse de muchas maneras. Bastantes pueden adquirirse en su misma casa, si ya se han tenido tratos con él anteriormente. Buena fuente son también otros comerciantes, pero aquí hay que ir con cautela y no dejarse llevar de prejuicios contra el parroquiano o asustarse por adversos informes referentes a sus maneras y características dadas por otro comerciante. Los dependientes de los hoteles, y mejor aún el propietario, está bien informado acerca de los mercaderes de la población, y con frecuencia se pueden adquirir valiosos informes por su mediación. Aun cuando el juicio y experiencia de tales informadores debe ser aplazado antes de formar uno su propia opinión sobre el cliente. Es una buena idea para el comerciante llevar un registro de estos datos anticipando a fin de tenerlos a la vista en el momento en que lo necesite. Otro y muy importante punto sobre la preaproximación es el desarrollo de la actitud mental. Es necesario que andemos derechos antes de pretender que vayan derechos nuestros asuntos. Alguien ha dicho que el mayor obstáculo en la venta es el temor. El principio, el único temor que debiera preocupar al comerciante es no realizar la venta. Arriésguese, pero si descuida este punto y dice: me es igual realizar este negocio o no realizarlo. Sé que soy pulcro, que mis géneros son buenos y que si este comprador no los desea, hay muchos que lo tomarán.
Se disipará su temor como la niebla ante los rayos del sol. El temor no puede vivir ante nuestra sonrisa, nuestra confianza, nuestro conocimiento de los negocios y nuestra industria. Muchos prósperos comerciantes han confesado que logran vencer su incipiente temor y timidez causando autosugestiones que eran llamadas al cliente para el propósito de ofrecerles ventajas, que era beneficioso para el comprador el ser atraído ignorándolo y que él, el comerciante, haciendo su negocio, no perjudicaba en nada al parroquiano. Tan ridículo como esto pueda parecer a algunos, se encontrará que en ocasiones es una buena labor. Y asimismo está basado en la honestidad, pues si los artículos son buenos y los precios equitativos, el cliente no resulta perjudicado. Y aquí queremos impresionar al lector en la necesidad de trabajar en el punto de creer profundamente en su propia proposición. Es preciso ponerse en el lugar del comprador. De esta posición se obtendrán ventajas. Es preciso convertirse a sí mismo antes de que se espere convertir al cliente. Cierto anunciante, conocido nuestro, nos dijo que nunca se sentía satisfecho de su redacción de un anuncio, hasta no hacerse el pensamiento de que necesitaba el artículo recomendado. Y esto es razonable, y el comerciante no perdería nada aplicando el argumento de sus negocios. El entusiasmo y la creencia son contagiosos. Si uno cree profundamente en una cosa, tiene muchas probabilidades de que los otros crean también en ella. Es necesario aprender a venderse géneros a uno mismo, primeramente para venderlos después a los demás. W. C. Holman dice, uno no puede hacer creer a los demás que cree si no es un firme creyente. D. L. Moody arrastraba al público por el simple poder de su admirable sinceridad. Nadie podía escucharle sin decir, este hombre cree absolutamente en cada una de las palabras que está diciendo. Si siente tan intensamente lo que dice, debe haber verdad en ello. El comerciante debería familiarizarse hasta el grado mayor posible con la fuerza creadora de la sugestión y autosugestión para la formación del carácter y para producir y mantener la apropiada actitud mental. El volumen de esta serie titulado Las fuerzas ocultas expone la teoría, principios y métodos para aplicar la autosugestión en el sentido mencionado. No necesitamos ser esclavos por más tiempo de nuestra actitud mental. Al contrario, podemos crear y conservar la actitud mental que consideremos más conveniente y necesaria en cada caso. W. C. Holman, uno de los escritores más versados en la materia, da el siguiente interesante ejemplo del uso de la autosugestión por un comerciante. Uno de los comerciantes más notables que he conocido se había formado su propio catecismo. Acostumbraba a releerlo todas las mañanas antes de empezar la labor, y lo recitaba en voz alta cuando tenía una hora libre. Las preguntas que hacía en tono normal, pero las respuestas las daba con el tono de ahínco que se sentía capaz. Su catecismo contenía sobre poco más o menos la siguiente doctrina. ¿Trabajo para una buena casa? Sí. ¿Tiene mi casa la reputación y prestigio de ser una de las mejores en su línea? Sí. ¿Hemos hecho centenares de miles de ventas como las que voy a hacer hoy? Sí. ¿Tenemos un inmenso número de parroquianos satisfechos? Sí. ¿Vendo los mejores artículos que se fabrican en el mundo entero? Sí. ¿Cobro los precios corrientes? Sí. ¿Necesitan mis clientes los géneros que yo vendo? Sí. ¿Se dan cuenta de este hecho ahora? Sí. ¿Es esta la razón por la cual los solicito? ¿Porque de momento no necesitan mis géneros y deseo venderlos? Sí. ¿Y es justificado que yo haga mi oferta y presente mis proposiciones? 1000 veces sí. ¿Y puedo introducirme en el despacho de mis clientes para mis negocios, aprovechando todo plausible ocasión? Sí. ¿Y venderé a todos los que vea hoy? Sí. ¿Quieres? Sí. Refiriéndonos a este catecismo, queremos decir que si un hombre se propone a trabajar en el punto de preguntar y responder estas preguntas con firmeza y se empapa de su espíritu, puede hacerse casi invencible. Así pueden crearse oportunidades en lugar de pedirlas. Un hombre así es inspirado. Esta es la autosugestión elevada a cuésima potencia. Ensáyese y el resultado será sorprendente. La segunda fase de la preaproximación es la de obtener una entrevista con el futuro cliente, generalmente llamado el prospecto.
En muchos casos el comerciante puede efectuar la entrevista visitando sencillamente al prospecto en su tienda o despacho y sin que ningún intermediario intercepte la aproximación. En tales casos, la segunda fase de preaproximación queda anulada y la aproximación es un hecho seguidamente. Pero en otros casos, particularmente en los grandes almacenes de las principales ciudades, el prospecto suele estar en su despacho particular y el avance del comerciante es interceptado por un dependiente o un botones, y entonces ocurren ciertos preliminares antes de que pueda ser obtenida una audiencia. En muchos casos, a los grandes hombres, a los que se figura tales, se rodean de tamaño formalidad y ornato, que casi inspira temor al poder franquear la guardia que custodia el sagrado recinto. Y se requiere mucho tacto, mucha diplomacia y hasta estrategia para llegar al fin de la jornada. McBain, en su obra titulada Ventas, dice esta fase: entre las preaproximaciones y la aproximación actual, a veces existe un tiempo de prueba para el comerciante. No es cosa rara para un cliente en perspectiva el hacer esperar al comerciante, bien sea fuera del despacho, dentro de éste, en cualquier rincón. Esto se llama romper el nervio del mercader, porque con frecuencia se hace con la idea deliberada de poner nervioso al comerciante, para que la aproximación no vaya tan afablemente como hubiera podido ser de otro modo. Quizá una de las formas más comunes en esto es aquella en que el futuro cliente aparente estar embebido en algún trabajo de escritorio y deja que el visitante espere largo tiempo, para levantar después repentinamente la cabeza e interrogarle. Esto es especialmente desconcertante para un negociante joven, pero el experimentado toma esto como una indicación de que o su prospecto está realmente ocupado o teme entrar en una plática de que pudiera arrepentirse más tarde. Obrando en consecuencia, el comerciante modela su introducción según las circunstancias y no se desconcierta por esta acogida que de todos modos le capacita para estudiar cuidadosamente las características exteriores del hombre con quien quiere hacer negocios. En bastantes casos, esta antesala se le impone al comerciante por el prospecto que conoce también algo de las leyes de la psicología, pues semejante conocimiento no es un privilegio del mercader. En el juego de ajedrez o en el de damas adquiere una gran ventaja. El jugador asegura lo que técnicamente se llama el movimiento, que sin embargo es cosa muy diferente de la primera jugada. En la psicología de la venta o de la entrevista entre dos personas de la misma fuerza, existe un algo que corresponde estrechamente al movimiento en el ajedrez. Este algo da una decidida ventaja a la persona que la asegura, y vale la pena de intentarlo. Este algo es sutil y casi indescriptible, aun cuando aparente a cuantos tienen que tratar con sus semejantes. El comerciante, si está bien equilibrado y sereno, es positivo para el comprador, quedando éste en una actitud atenta y pasiva. Ahora bien, para terminar con la prueba de la antesala, diremos que el prospecto, amargando la serenidad del comerciante y rompiendo su nervio y tendiéndole suspenso en el banco de la paciencia, con frecuencia consigue despertar en él el movimiento, a menos que no comprenda la psicología del procedimiento y por consiguiente lo evite. La suspensión es el más rompedor de nervios del estado mental en la lista psicológica, como saben cuantos lo han experimentado. Evítese el perder el movimiento. Un factor importante al pasar la estacada del despacho es la conciencia del propio respeto y la realización del yo, de que hemos hablado. Esta actitud mental impresiona a aquellos que guardan trincheras y sirve para aclarar el camino. Dice Peirce: téngase presente que no se va a pedir un favor, que no hay de qué excusarse y que puede uno andar con la frente levantada, y es admirable lo que esta frente levantada puede hacer en el aumento de las ventas. Pero es la actitud mental la que está detrás de la expresión física, no olvidemos esto. La actitud mental y su derivada expresión física influyen instintivamente en la conducta de los demás para con uno. Esto lo vemos patente en la manera de proceder de los chiquillos con los perros callejeros. Si se trata de un pobre can que trota con las orejas gachas, expresión tímida, ojos suplicantes y el rabo entre las piernas, el pilluelo se atreve a darle de puntapiés y a perseguirle a pedradas en su huida. Nótese la diferencia cuando un perro que se respeta, lleno de espíritu, cruza el arroyo, mirando la granujilla impávidamente y mostrando su condición de confianza propia
y poder en todos sus movimientos, y este perro es respetado. Hay personas cuyos modales son tales que no necesitan pedir respeto y consideración, se les otorga como materia de derecho y privilegio. La gente les abre paso en las calles y se corren en los tranvías para dejarse sitio. Y no se sigue de aquí que sea necesariamente un hombre notable o una persona de finas cualidades. Puede ser un escribiente o un mancebo de botica. Pero sea quien quisiere, posee maneras y características exteriores que imponen a los demás. Detrás de todo ello se encontrarán ciertos estados mentales que producen las genuinas maneras exteriores en el caso de genuinos ejemplos de personas que poseen autoridad y elevada posición. Pues no siendo así, solo se consigue una pasable imitación cuando se es un buen actor. Es necesario con frecuencia que el comerciante haga pasar tarjeta al prospecto. Esta tarjeta debe llevar el nombre del interesado y el ramo de comercio a que se dedica. De viaje si está establecido en una capital importante y hace ventas en ciudades de segundo orden. Hará poner el nombre de la capital en cuestión de un ángulo de la cartulina. Si anuncia en esta su especialidad, el prospecto estudia la materia de una posible compra, sin que el mercader pueda hacer el artículo, y en ocasiones pospone la entrevista. El nombre sin el anuncio despierta con frecuencia interés o curiosidad, y así, en lugar de aminorar el efecto, ayuda realmente al logro de la entrevista. En lo referente a la discusión de los negocios con otro cualquiera que no sea el prospecto, los autores difieren. Claro está que la materia dependerá grandemente de las circunstancias particulares de cada caso, la naturaleza del artículo ofrecido y el carácter y posición de la tercera persona. Un grupo de técnicos afirman que es una pobre política de la de inmiscuir a un subordinado en nuestros negocios y que es preferible decirle cortés, pero firmemente, que el asunto es de tal naturaleza que únicamente puede tratarlo con el principal en persona. De lo contrario, considérase probable que el empleado diga que la materia en cuestión ha sido ya considerada por su principal y que tiene plenos informes sobre la proposición, habiendo dado orden de que no se la distraiga más en el asunto. Los otros autores sostienen que en muchos casos el subordinado puede prestar buen servicio, tratándole con el mayor respeto y una aparente creencia en su juicio y autoridad, ganándose uno su buena voluntad y haciéndole interesar en la proposición y procurando inducirle a que hable a su principal aquel mismo día. Se asegura que una segunda visita al otro día tiene con frecuencia un favorable desenlace, debido a que el dependiente ha allanado el camino para una entrevista y sin duda ha puesto su influencia en juego para un final satisfactorio. Y se asegura también que varios comerciantes se han hecho permanentes amigos de los subordinados conocidos en esta forma. Parece, sin embargo, como hemos dicho, que muchos dependen de las particulares circunstancias del caso. En algunos, el dependiente no pasa de ser un mero empleado, mientras que en otros es un hombre de confianza, cuya opinión pesa en el ánimo del prospecto y cuya buena voluntad y ayuda son dignas de asegurarse. De todos modos, sin embargo, siempre es bueno captarse el respeto y la buena voluntad de todos los dependientes, pues con frecuencia pueden hacer mucho en el sentido de acrecentar o disminuir las probabilidades. Siempre es preferible hacerse un amigo que un enemigo, desde el botones arriba, en principios generales. Más de un valiente guerrero ha sido vencido por un chiquillo, y muchos hombres robustos han muerto por la picadura de un mosquito. El siguiente consejo de S.F. Guillén, de Chicago, publicado en la revista El Comercio, viene aquí muy en sazón. El comerciante que no ha probado su poder y que desgraciadamente no está seguro de sí mismo, probablemente quedará apabullado por un sentimiento de su insignificancia, al penetrar en los privados dominios de un grande hombre, de un hombre acaudalado, un hombre influyente, de quien espera un buen pedido. El movimiento y ajetreo del personal en las oficinas del coloso producen una especie de respetuoso temor. El hecho de que allí existe una férrea consigna, designada para proteger el grande hombre contra toda intrusión, prohibiendo la entrada a los visitantes espontáneos, y el hecho de que el ejército de empleados viene obligado por esta consigna a oponerse al paso de tales visitantes, se combina para hacer que un inexperto comerciante se sienta moralmente cierto de su impotencia, para hacerle reconocer que no tiene razón justificada para presentarse allí.
Verdaderamente no tiene ninguna si el temor y veneración que le inspiran las suntuosas apariencias, las reglas y los dignatarios le hacen perder la vista los atractivos de su posición. Ha perdido su confianza en lo que tenía que ofrecer y su habilidad en convencer al prospecto respecto a ello. Si uno cree que su proposición puede interesar al prospecto y que se beneficiará negociando con nosotros, tenemos el derecho de pensar que la regla que impide el acceso de los comerciantes a su presencia no reza con nosotros. Convenzámonos de esto, y la rotunda negativa de un dependiente no debe abatirnos. Haciéndolo así, se siente uno dotado de valor y recursos para luchar con el más listo de los empleados, que da réplicas evasivas cuando se le pregunta si el señor prospecto está en su despacho. Podrá recibirle a uno enseguida, ¿y qué razón existe para que uno le explique a un empleado negocios que solo le interesan al principal? Inmediatamente nos sentimos moralmente seguros de nuestro terreno, y la parte más reñida de la batalla está ganada. El comerciante verá al prospecto y le explicará su visita por grandes que sean los obstáculos que se opongan, si conserva su nervio y utiliza su cerebro. Recuérdese siempre esto. La psicología del comerciante se aplica no tan solo a trabajar al prospecto, sino también a los que impiden el acceso hasta él. Los subordinados tienen mente, facultades, sentimientos y puntos fuertes y débiles de mentalidad. Tienen su psicología del propio modo que el principal tiene la suya. Recomiendo a mis lectores que hagan un detenido estudio de su psicología. Tienen sus reglas, leyes y principios. Este es un punto descuidado con frecuencia por los pequeños comerciantes, pero plenamente reconocido por los grandes. El destello lanzado a la mente de más de un prospecto pasa directamente por la mente del individuo que espera fuera. Capítulo 7. Psicología de la compra. Hay varias fases manifestadas por el comprador en el procedimiento mental que resulta en una compra. Aun cuando es difícil fijar una regla precisa respecto al mismo, a causa de la variedad de temperamentos, tendencias y hábitos mentales poseídos en diferentes grados por los diferentes individuos. Existen, sin embargo, ciertos principios de sentimiento y pensamiento, manifestados por todos y cada uno de los compradores, siguiéndose una cierta consecuencia lógica por todos los hombres en todas y en cada primera compra. Se desprende de ello, naturalmente, que estos principios y esta consecuencia será operativa en todas y en cada primera compra, bien sea resultado de un anuncio, exhibición de artículos, recomendación o esfuerzo del comerciante. El principio es el mismo en todos y cada uno de los casos, y la consecuencia de los estados mentales es el mismo en todos y en cada uno de los ejemplos. Damos a continuación una lista de los diferentes estados mentales manifestados por cada comprador, puestos por orden de la consecuencia, en que se manifiestan usualmente. 1. Atención involuntaria. 2. Primera impresión. 3. Curiosidad. 4. Interés asociado. 5. Consideración. 6. Imaginación. 7. Inclinación. 8. Deliberación. 9. Decisión. Y 10. Acción. Usamos el término primera compra a fin de hacer la distinción entre ella y las siguientes compras del mismo artículo, pues en este caso el procedimiento mental es mucho más simple, consistiendo meramente en seguir la inclinación o hábito y adquiriendo los géneros sin repetir la compleja operación mental de la primera vez. 1. Atención involuntaria. Este estado mental es la fase elemental de la atención. La atención no solo es una facultad de la mente, sino el enfocado de la conscientitividad sobre un objeto, con exclusión temporal de todos los demás. Es la dirección de la mente a un objeto. El objeto de la atención puede ser o exterior, tal como una persona o cosa, o interno, como un sentimiento, pensamiento, recuerdo o idea. Y puede ser voluntaria, esto es, dirigida conscientemente por la voluntad, o involuntaria, es decir, dirigida inconsciente e instintivamente y aparentemente independiente de la voluntad. La atención voluntaria es una potencia adquirida y desarrollada, un atributo del pensador, del estudioso y del individuo inteligente en todos los caminos de la vida. Y la atención involuntaria, por el contrario, viene a ser muy poca cosa más que una acción refleja o la respuesta nerviosa a un estímulo. Ha dicho Halleck,
Muchas personas van rara vez más allá del estado reflejo. Cualquier estímulo distrae su atención de sus estudios o negocios. Sir W. Hamilton hace una distinción más precisa, que ha sido sin embargo descuidada generalmente por los escritores sobre la materia, pero que resulta científicamente correcta y que seguiremos en este libro. Sostiene que hay 3 grados o especies de atención. 1. La refleja o involuntaria, que es instintiva por naturaleza. 2. La determinada por deseo o sentimiento, que participa de las naturalezas voluntarias e involuntarias y que aun cuando parcialmente instintiva puede ser resistida por la voluntad bajo la influencia del juicio. 3. La determinada volición en respuesta al raciocinio, como en el estudio, juegos de cálculo, deliberación racional, etc. El primer paso mental de la compra consiste indudablemente en atención involuntaria o refleja, tal como la despertada por un súbito sonido, vista u otra sensación. El grado de esta atención involuntaria depende de la intensidad, novedad o movimiento del objeto a que responde. Toda persona responde al estímulo que despierta esta forma de atención, pero en diferentes grados, que dependen de la preocupación o reconcentración del individuo en el momento dado. La impresión o nueva aparición de un anuncio, el derroche de géneros en un escaparate, el aspecto del comerciante, todas estas cosas atraen instintivamente la atracción involuntaria, y el comprador se fija de paso en ellas. Es la forma más elemental de atención o mental esfuerzo, y para el comerciante significa sencillamente, bueno, ya lo he visto. Algunas veces el prospecto está tan preocupado o reconcentrado en otras cosas que apenas si ve aquellas cosas hasta que un esfuerzo estimulante se hace merced a una observación directa. 2. Primera impresión. Este estado mental es la rápida generalización resultante de la primera impresión del objeto de atención. El anuncio, sugestión, exhibición de artículos o aspecto del comerciante, dependiendo en el último caso de la apariencia general, acción, manera, etc., interpretado a la luz de la experiencia o asociación. En otras palabras, el prospecto forma una rápida idea general de la persona o cosa. Es favorable o desfavorable, casi instintiva e inconscientemente. Esta persona o cosa es asociada o clasificada con otras que se asemejan a ellas en la experiencia y memoria del prospecto, y el resultado es malo, bueno o indiferente, según la impresión resultante de la sugestión de asociación. Por esta razón, el anunciante y el que adorna los escaparates procuran despertar favorables y placenteras memorias y asociaciones al comprador. El comerciante procura hacer lo mismo y procura una buena pose en su aproximación, a fin de asegurarse esta valiosa y favorable primera impresión. La gente se deja influir más de lo que se quisiera por estas primeras impresiones, o sugestiones de apariencia, maneras, etc., y el hombre que comprende la psicología les da gran importancia. Una primera impresión favorable allana el camino para un satisfactorio despertar de los últimos estados mentales. Una primera impresión desfavorable, aun cuando pueda ser borrada y remediada después, es un tropiezo que el comerciante debe evitar cuidadosamente. 3. Curiosidad. Este estado mental es realmente una forma de interés, pero más elemental que el interés asociado, siendo meramente el interés de la novedad. Es el factor más potente de interés en las razas primitivas, en los niños y en muchos adultos de desarrollo elemental y hábitos de pensamiento. La curiosidad es una forma de interés casi instintiva y que impulsa al individuo a prestar su atención a cosas nuevas y extrañas. Todos los animales la poseen en marcado grado, y los pajareros y otros cazadores con trampas se aprovechan perfectamente de esta condición. Los monos la poseen en grado excesivo, y los individuos menos desarrollados de la raza humana también la manifiestan grandemente. Está relacionada hasta cierto punto con las primitivas condiciones de los seres vivientes, y es probablemente una herencia de las tempranas y menos seguras condiciones de la vida, donde la observación concerniente a nuevas y extrañas cosas, vistas y sonidos era una virtud y el único medio de adquirir experiencia y educación. De todos modos, existe ciertamente en la naturaleza humana una decidida tendencia instintiva a explorar los desconocidos y extraños, la atracción de lo misterioso, la fascinación del descubrimiento.
El comerciante, que puede introducir en su plática preliminar algo que excite la curiosidad del prospecto, habrá hecho mucho para despertar su atención e interés. En algunos compradores la curiosidad procede al interés asociado. Precede a la curiosidad, manifestándose simplemente esta última como una observación de los detalles del objeto, que ha excitado al interés asociado. En otros casos, el interés asociado y la curiosidad se funden de tal modo que actúan simultáneamente como uno solo, pero de un modo general. La curiosidad es más elemental y cruda que el interés asociado, y puede ser prontamente distinguida en la mayoría de los casos. 4. Interés asociado. Este estado mental es la forma más elevada que la curiosidad. Es el interés práctico en cosas relativas a los intereses de uno, su inclinación o repugnancia, su amor u odio, en lugar de ser el mero interés en novelerías de curiosidad. Es un rasgo adquirido, así como la curiosidad es un rasgo instintivo. El interés adquirido se desarrolla con el carácter, la ocupación y la educación, en tanto que la curiosidad se manifiesta fuertemente en los comienzos del carácter antes de toda educación. El interés adquirido se manifiesta más intensamente en el hombre de negocios, de educación y de experiencia, mientras la curiosidad tiene su pleno florecimiento en el mono, el salvaje, el niño y el adulto inculto. Reconociendo la relación entre ambos, puede decirse que la curiosidad es la raíz y el interés asociado a la flor. El interés asociado depende grandemente del principio de asociación o apercibimiento, definidora este último como el proceso mental por el cual las percepciones o ideas son puestas en relación con nuestras previas ideas y sentimientos, prestando así una nueva claridad, significado y aplicación. El apercibimiento es el proceso mental por el cual los objetos e ideas presentados a nosotros son percibidos y pensados a la luz de nuestra pasada experiencia, temperamentos, gustos, ocupación, interés, prejuicios, etc., en lugar de cómo son actualmente. Vemos las cosas a través de los coloreados cristales de nuestra personalidad y carácter. Halleck dice del apercibimiento: una mujer puede percibir un gracioso pajarillo como un adorno para su tocado, un horticultor como un devorador de insectos, un poeta como un cantor, un pintor como un hermoso modelo de color y forma. La dueña de casa puede percibir los guiñapos viejos como algo que ha de echar a la calle, el trapero como algo que ha de recoger. Un carpintero, un botánico, un ornitólogo, un cazador y un geólogo que atraviesen un bosque no ven las mismas cosas. La conocida historieta de los libros de texto ilustra este principio. Refiere que un muchacho se encaramó en un árbol frondoso, viendo pasar desde allí a la gente por el camino, y escuchando lo que decían. El primer caminante exclamó: ¡qué hermoso tablón se podía sacar de este árbol! El muchacho gritó: ¡buenos días, señor carpintero! El segundo transeúnte dijo en voz alta: ¡vaya, una excelente corteza! ¡Buenos días, señor curtidor!, replicó el chico. Pasó otro y dijo: apostaría a que en la copa de ese árbol hay muchas ardillas. Y el muchacho gritó: ¡buenos días, señor cazador! Cada una de aquellas tres personas vio el árbol a la luz de su personal apreciación o interés asociado. Los psicólogos designan con el término de masa aperceptiva las experiencias previamente acumuladas, prejuicios, temperamentos, inclinación y deseos que sirven para modificar la nueva percepción o idea. La masa aperceptiva es realmente el carácter o naturaleza humana del individuo. Difiere necesariamente a cada individuo por razón de la gran variedad de experiencias, temperamentos, educación, etc., entre los individuos. Del carácter o masa aperceptiva depende la naturaleza y grado de interés, y los objetos que sirven para inspirarle y excitarle. Se sigue de aquí, pues, que a fin de despertar, inducir y adquirir este interés asociado del prospecto, es preciso que el comerciante presente las cosas, ideas o sugestiones que apelen directamente a la imaginación y sentimientos de la persona que tiene delante, y que están asociados con sus deseos, pensamientos y hábitos. Si se nos perdona por la definición circular, diremos que el interés asociado de una persona tan solo puede ser excitado por cosas interesantes, y que las cosas interesantes son aquellas que despiertan su interés. El interés de un hombre le interesa siempre, y sus intereses son usualmente aquellas cosas concernientes de sus ventajas,
éxitos, bienestar personal, en una palabra, a su cortesía social, comodidades, gustos y satisfacción por sus deseos. Por consiguiente, el comerciante que pueda proyectar la luz mental sobre estas cosas interesantes se asegurará el interés asociado del comprador. De aquí la psicología de los repetidos acertos. ¿Puede usted ahorrar dinero? ¿Puede aumentar sus ventas? ¿Puedo reducir sus gastos? ¿Puedo hacerle algunas ventajas? Etcétera. Ha de concederse de todos modos que el interés comercial es un interés egoísta y no altruista, a fin de interesar a un hombre en una transacción mercantil. Es necesario demostrarle el beneficio que puede reportar de ella. No va a entenderse con una asociación filantrópica, ni a fundar un orfelinato, ni le llevan motivos de salud. Está allí para hacer dinero, y a fin de interesarle es preciso mostrarle alguna ventaja. Y la primera apelación del interés asociado es su interés personal. Debe ser algo así como la mención de ratas a un terrier o de caramelos a un niño. Es preciso despertar placenteras asociaciones en su mente y agradables imágenes en su memoria. Si se logra producir este efecto, puede conducírsele más fácilmente a las sucesivas fases de imaginación e inclinación. Dice Halleck, todo sentimiento tiene a excitar el deseo. Una imagen representativa de la cosa deseada es el necesario antecedente del deseo. Si el niño no hubiera visto ni oído hablar de melocotones, no manifestaría el menor deseo por ellos. Y siguiendo esta misma figura, podemos decir que si el niño siente deseos por los melocotones, estará interesado en su idea. Y así, si le mencionamos los melocotones, tenemos su interés asociado, que resulta en una mental imagen del fruto seguida del deseo de poseerlo, y seguirá escuchando atentamente cuanto digamos acerca de los melocotones. He aquí las reglas psicológicas generales concernientes al interés asociado. 1. El interés asociado se agrega solamente a cosas interesantes, esto es, a cosas asociadas con los deseos e ideas generales del individuo. 2. El interés asociado declina en fuerza y efecto a menos de que sean presentados nuevos atributos de forma. Requiere variedad en la presentación de su objeto. McBain decía, un comerciante del tiempo viejo, que hacía el tráfico en el Oeste Medio durante muchos años tenía por lema: estoy aquí para el bien del público. No hacía su afirmación general ni decía a sus parroquianos como lo hacían. Hacía pulcramente sus negocios y su lema era francamente puesto en práctica, aumentando así su clientela. Recuérdese siempre que la fase de interés asociado es una compra, no es lo mismo que la fase de demostración y prueba. Y recuérdese también que el solo propósito de todo esfuerzo en este estado es despertar en el comprador el mental estado de interés y atención. 5. Consideración. Este estado mental se define como un examen, encuesta o investigación de algo. Es la fase que sigue a la curiosidad y al interés asociado, y tiene hacia una investigación de la cosa que ha excitado aquellos sentimientos. La consideración naturalmente puede ser precedida por el interés y acompañada por él. Se evidencia usualmente por una disposición a hacer preguntas concernientes a la proposición. En el comercio, esta fase marca el pasaje del punto de aproximación por parte del comerciante al de demostración. Marca el pasaje del interés pasivo al interés activo. Aquí es donde realmente comienza la labor del vendedor. Aquí es donde debe describir detalladamente su proposición, recalcando sus puntos recomendables. En el caso de un anuncio o de exhibición de artículos, la operación mental se hace en la mente del comprador y del mismo modo, pero sin asistencia del comerciante. Si la consideración es favorable y revela suficientes cualidades atractivas en la proposición o en el artículo, la mente del comprador pasa a la siguiente fase del proceso, conocida como imaginación, que es el punto número 6. Este estado mental se define como el ejercicio de aquel poder o facultad de la mente por la cual ésta concibe y forma cuadros ideales de las cosas, a ella comunicados por los órganos de los sentidos. En el proceso mental de una compra, la facultad de la imaginación adquiere la idea del objeto que ha provocado el interés asociado y ha sido hecho sujeto de la consideración, y procura pintarse el objeto en cuestión en sus diferentes usos o en posesión del comprador. Es preciso que el comprador use su imaginación, a fin de realizar lo bueno que una cosa será para él.
cómo aparecerá, cómo podrá venderla, cómo servirá su propósito, etc. Una mujer que se fije en un sombrero usa su imaginación para representarse cómo le sentará. El hombre que ve un libro usa su imaginación para representarse el placer que le proporcionará su lectura. El comerciante usa su imaginación para representarse la probable venta de sus géneros, su presentación, su adaptación a su especialidad, etc. La imaginación desempeña un gran papel en la psicología mercantil. Es el incitador directo del deseo y la inclinación. El comerciante inteligente se da cuenta de todo esto y alimenta la llama de la imaginación con el aceite de la sugestión. En efecto, la sugestión recibe su poder a través de la imaginación. La imaginación es el vehículo en el cual la sugestión llega a la mente. De la imaginación pasamos directamente a la fase mental llamada inclinación. Punto número 7. Este mental estado es definido como una propensión o tendencia de la mente o de la voluntad, deseo. Es el estado mental del cual el deseo es la fase avanzada. La inclinación tiene varios grados. De una débil inclinación o tendencia en determinada dirección, se eleva en la escala hasta convertirse en una demanda imperiosa, que no considera obstáculo ni oposición. Se emplean muchos términos para designar los varios escalones de la inclinación, como por ejemplo, deseo, querencia, falta, necesidad, inclinación, tendencia, predilección, propensión, amor, ansia, aspiración, ambición, apetito, hambre, pasión, etc. El deseo es una extraña cualidad mental y muy difícil de definir estrictamente. Está ligado con el sentimiento por un extremo y con la voluntad por el otro. El sentimiento sube a deseo y el deseo sube a la fase de voluntad y procura expresarse en acción. Halleck dice del deseo: tiene por objeto algo que proporciona un placer o evita un dolor, inmediata o remotamente para el individuo o para alguien en que éste se interese. La aversión o el esfuerzo para huir de algo es meramente un aspecto negativo del deseo. La inclinación en sus varias gradaciones es incitada por medio de las llamadas a los sentimientos a través de la imaginación. Los sentimientos relacionados con las diferentes facultades son puestos en acción mediante un directo llamamiento a través de la imaginación. Resultado, la inclinación o deseo. Un llamamiento a la adquisitividad da por resultado un sentimiento que produce inclinación o deseo de lucro. Si es a la aprobatividad, obrará de igual modo en su propio campo, y así en todas las demás, siendo excitada cada facultad normal o sentimiento por el apropiado llamamiento a través de la imaginación, dando así lugar a la inclinación, que a su vez procura expresarse en acción a través de la voluntad. En los negocios, las palabras ganancia y pérdida pueden ser sustituidas por placer y dolor, aun cuando realmente no son sino formas de la última, pero aún cuando el prospecto se ha reducido, el grado de fuerte inclinación o deseo no siempre se mueve a complacer este último. ¿Qué es esto? ¿Qué otro proceso mental interviene? Veámoslo en el siguiente escalón de la compra, conocido como deliberación. Punto número 8. Este estado mental se define como el acto de deliberar y pesar hechos y argumentos en la mente, serena y escrupulosamente. Aquí se manifiesta la acción de pensamiento y razón, el proceso mental de pensar y contrabalancear hechos, sentimientos e inclinaciones, pues no solamente se pesan hechos y pruebas en la balanza mental, sino asimismo sentimientos, deseos y temores. Es muy cierto que en el raciocinio puramente lógico inclina a procesos estrictamente lógicos, basados en hechos irrefutables, pero aquí hay muy poco raciocinio puramente lógico. La mayoría de las personas se dejan gobernar más por sus sentimientos e inclinaciones, sus simpatías y antipatías, que por la lógica. Alguien ha dicho: la gente no busca razones sino excusas para seguir sus inclinaciones. La verdadera deliberación, en la mayoría de los casos, es el peso de probables ventajas y desventajas de diferentes gustos y repugnancias, de esperanzas y temores. Se ha dicho que nuestra mente está gobernada por motivos que vencen los motivos más fuertes. Encontramos con frecuencia que, cuando pensamos que deseamos una cosa ardientemente, vemos que nos gusta a sí mismo algo que creemos mejor, o quizá que tememos algo de lo que deseamos la primera cosa. En semejante caso, el sentimiento más fuerte o más apremiante se lleva la palma.
Las facultades ejercen aquí sus diferentes influencias. La precaución se opone a la adquisitividad, está a la conscientitividad, el temor se opone a la firmeza, y así sucesivamente. Halleck consigna así los inmediatos y remotos factores en la elección. 1. Un precedente proceso de deseo. 2. La presencia en la conscientitividad de más de un objeto o fin, ofreciendo un alternativo curso de acción. 3. La deliberación concerniente a los respectivos méritos de estos objetos. 4. El voluntario fallo de decisión, que parece personificar en mayor grado la verdadera esencia de la voluntad. Los factores remotos son extremadamente difíciles de escoger. Antes de que una segunda persona se aproxime al recién llegado, debe conocer ciertos factores remotos, siendo los principales: 1. Herencia. 2. Medio ambiente. 3. Educación. 4. Peculiaridades individuales. Esta eminente autoridad hubiera podido añadir muy bien un elemento adicional importantísimo, el siguiente: sugestión. El comerciante, contemplando cuidadosamente la empinada escala de la deliberación, injerta un argumento o sugestión en la misma, que da gran peso a su paso en un escalón crítico. Esto lo practica de diversos modos. Puede neutralizar una objeción con una frase hecha, añade otra prueba o hecho aquí, un poco más de deseo y sentimiento allá, hasta que lleva la escala a una decisión. Debe recordarse que esta decisión no es concerniente a la deseabilidad de la proposición. El prospecto ha admitido esta decisión, sea directa o indirectamente, y ahora está ocupado tratando de justificar su deseo por la razón y la experiencia. Busca razones o excusas para cumplir su deseo, o quizá esté procurando un balance de sus opuestos deseos y sentimientos. Su debate mental no es sobre la cuestión de desear los géneros, sino sobre el expediente y probable resultado de su compra. Es el dilema de ¿compro o no compro? Es una parte delicada del proceso de la transacción. El comerciante debe estar pronto al recto argumento en el debido lugar. Para él, este es el escalón argumental. Finalmente, si los esfuerzos del comerciante responden, la balanza se inclina y el proceso pasa al escalón inmediato conocido como decisión. Este estado mental se define como el acto mental de decir, determinar o sentar un punto, cuestión, diferencia o contraste. Es el acto de voluntad dirimiendo la disputa entre las opuestas facultades, sentimientos, ideas, deseos y temores. Es la voluntad actuando por la razón, y desgraciadamente, con esta frecuencia, también por el mero sentimiento. Sin entrar en una discusión metafísica, permítasenos recordar al lector que la psicología práctica del día sostiene que el motivo más fuerte en el momento decide la elección. Este motivo más fuerte puede ser de razón o de sentimiento, consciente o inconsciente, pero ha de ser el más fuerte en aquel momento, o de lo contrario no vence. Y este más fuerte motivo es más fuerte meramente según nuestro carácter o naturaleza se manifiesta en aquel particular momento, en aquel particular ambiente, bajo las particulares circunstancias y sujeto a las particulares sugestiones. La elección depende de la asociación en mayor grado del que realizamos, y la asociación es despertada por la sugestión. Como dice Halleck, no es asunto del psicólogo el fijar cuál debiera ser el problema de la asociación de ideas, le basta con comprobar qué poder tiene. Y como dice Siehen, podemos pensar como queramos, pero debemos pensar justamente como prescriben aquellas asociaciones que suelen estar presentes. Siendo este el caso, el comerciante debe percatarse de que la decisión está basada siempre en los estados mentales del hombre, en aquel momento, y en los motivos adicionales suplidos por el comerciante. Está en su interés el suplir estos motivos, sean hechos, pruebas, llamamientos a la razón o excitación del sentimiento. Esperanza, temor, gusto, repugnancia, estos son los potentes motivos en muchos casos. En el comercio, estas cosas son conocidas como ganancias o pérdidas. Todas las facultades de la mente suplen motivos que despiertos pueden pesar en la balanza de la decisión. Esto es lo que busca el argumento, la demostración y la apelación, suplir motivos. Nota: pudiera suponerse, naturalmente, que cuando se ha alcanzado el escalón final de la decisión,
termina el proceso mental de la compra, pero no es así. La voluntad incluye 3 frases. 3 fases: deseo, decisión y acción. Hemos considerado los 2 primeros, pero de la acción no hemos hablado aún. Un ejemplo familiar es la del hombre que ha de dejar el lecho por la mañana. Discute si se levanta o no, y finalmente decide levantarse, pero la acción no resulta necesariamente. El disparador de la acción no ha sido oprimido y soltado en muelle. Tenemos pues otro estado mental que es el de la acción. Este estado mental se define como volición llevada a efecto. Mill dice: ahora bien, ¿qué es una acción? No una, sino una serie de 2 cosas. El estado de mente llamado una volición seguida de un efecto. La volición o intención de producir el efecto es una cosa. El efecto producido a consecuencia de la intención es otra cosa. Las 2 juntas constituyen la acción. Halleck dice: para un completo acto de voluntad ha de existir acción en cumplimiento con la decisión. Más de una decisión no ha impulsado el centro motor de la acción, ni apresurado la atención en un buen espacio de tiempo. Hay personas capaces de tomar una docena de decisiones durante una mañana, sin llevar a cabo ninguna de ellas. Sentado en cómodo sillón, se tarda muy poco tiempo en tomar una decisión que requiere meses enteros de profunda reflexión. Algunas personas parece que no pueden comprender jamás que resolverse a la ejecución de una cosa no es lo mismo que ejecutarla. Puede haber deseo, deliberación y decisión, pero si éstas no resultan en acción en la línea indicada, el proceso de voluntad es prácticamente incompleto. Muchas personas deciden hacer una cosa, pero falta el algo necesario que da el impulso motor. Tienden al aplazamiento y demoran el acto definitivo. Estas gentes son fuentes de gran cuidado y labor para el comerciante. Algunos consiguen llevar a sus prospectos al punto de decisión, pero fracasan en inducirlas a obrar. Otros están especialmente adaptados a cerrar estos casos. Se necesita tacto peculiar para el cierre. El esfuerzo es enteramente psicológico. Ser un buen cerrador es la ambición de todo vendedor, pues es la rama mejor retribuida de su profesión. Depende en gran manera de la científica aplicación de la sugestión. Conducir un prospecto en acción es soltar el disparador de la voluntad. Toda la labor anterior había sido dirigida a este resultado. Su psicología es sutil, que nos impulsa finalmente a saltar de la cama después de haberlo decidido muchas veces sin la acción resultante. Comprender esto es comprender el proceso de la acción final en la mente del comprador. ¿No vale la pena de estudiarlo? Vaya, qué interesante libro. Los veo en la parte número 4.